Muchas gracias. Saludos. Ya nos vemos algún día. Chao. El almuerzo. Esto es como un tamal con pollo y con sopa o algo, jugo. Eso es todavía mejor, es como un casado, arroz con frijoles, ¿verdad? El almuerzo tradicional costarricense. Tiene plátano, una tortilla que una señora la hizo hoy mismo, fresquita. Natural. Parque Nacional Corcovado, área de conservación OSA. Y este es el camino que vamos a tomar. Ahí nos dejó el auto que nos trajo manejando entre piedras y ríos desde Puerto Jiménez, más o menos desde las 5 de la mañana que salimos de allá. Son las 7 de la mañana y aquí justo comenzamos la caminata por este sendero. Estoy con un equipo de biólogos, ellos de aquí son biólogos y guías que muy amablemente han querido venir conmigo para tener una buena experiencia y entender todo lo que este parque tiene por ofrecer, ¿no? De la mano de expertos. La idea es comenzar aquí caminando por este sendero hasta un lugar llamado Sirena. Y allá vamos a pasar la noche. De aquí a Sirena son 21 kilómetros. Llevamos la mochilita, la maleta, algunas cositas de comer, botella de agua y todo eso hay que controlarlo de aquí a 21 kilómetros. Vamos a ver qué nos encontramos de aquí a allá. Estaremos llegando, si son las 7 de la mañana, como a las 4 de la tarde, al lugar donde pasaremos la primera noche. Así como esto son los primeros 7 kilómetros, ¿no? Subiendo, bajando, subiendo, bajando. 14 kilómetros son planos, en algo que creo que se llama la cuenca, ¿no? De Corcovado, si no estoy mal, una planicie. Hay que tener mucho cuidado donde pisa, donde pone la mano, tener los sentidos activos, sobre todo el de la vista y el del oído, porque por aquí estos son los terrenos de la famosa terciopelo, una serpiente que habita aquí en esta región, bastante venenosa y bastante agresiva, ¿no? Entonces uno tiene que estar pilas a cualquier movimiento. Además, la terciopelo se camufla muy bien con estos colores, puede que usted no la vea, le pase por enfrente y ¡pim!, tenga su veneno en el tobillo. Aquí en Costa Rica hay alrededor de 5 casos de personas que mueren por esta serpiente, así que hay que andar pilas, disfrutar el paisaje, respirar aire puro. También se recomienda pantalón largo, hermano, porque esta también es la tierra de las garrapatas. Se le pueden pegar así de 5 o 6 al día si usted no está bien protegido con buen repelente, pantalón largo y todo. Llega a la casa como un perrito callejero, repleto de garrapatas. Antes de entrar al sendero, pues usted lo recoge. Estaban en Puerto Jiménez, 1 hora y media hasta cierto sitio, donde están los guardabosques. Usted firma un libro, pone sus datos, de qué país viene. Me di cuenta que mucho europeo, ¿no? Mucho francés, de Holanda. Ahí yo puse Colombia, creo que era el único en esa página de Colombia. Y entramos ya a caminar el sendero, ¿no? Vamos ni medio kilómetro. Y ya estamos completamente emparamados. Humedad, exigencia física, pero por lo menos el sol no pega directo, así que vamos bien. Nosotros en Costa Rica le decimos lapa. A la guacamaya. A la guacamaya. La que tenemos aquí es roja y la que hay en el norte del Caribe es verde. Y esta roja, les estaba contando que es más fácil verla a veces en el pueblo que verla en el bosque. Lo que pasa es que también estamos todavía en febrero y están anidando. Hay unas que están terminando ahí de anidar y entonces uno encuentra como cavidades en los huecos en donde está la lapa. Llega el macho y le da de comer a la... Se va a trabajar y vuelve en la tarde con la comida para los niños. Como tiene que ser. Sí, No, proveedor. no hay ayuda del macho, ¿verdad? Hay muchas especies en general. En cambio, por ejemplo, en esta especie en específico, en la ara, ¿verdad? Uno sí ve que está ahí él Pendiente de su pendiente gente. de lo que está sucediendo, digamos. Este parque de Corcovado es un bosque tropical muy húmedo. Hay húmedo y muy húmedo. Aquí caen grandes cantidades de lluvia al año. Estamos en un bosque de más o menos 42.000 hectáreas de tierra y 5.300 hectáreas de agua. Ya que es un parque de más o menos 47.000 hectáreas, mezclando las dos, ¿no? En el cual vive alrededor del 2.5% de la biodiversidad total del planeta. Así que aquí la gran probabilidad de ver muchos tipos de especies, animales, de plantas. Inclusive aquí hay especies de aves y otros animales que están en peligro de extinción, sí, pero que también son propios de este parque. Así que este es uno de los parques tal vez más importantes, no solo de Costa Rica, sino del planeta Tierra, que hoy tenemos la gran fortuna de venir a conocer y venir a sudar en él. Vea qué interesante esta palmera, le llaman la caminadora. Vea las raíces cómo son, parece que tuviera tentáculos. Entonces las raíces van creciendo y se van metiendo
viendo en alguna dirección, dando el efecto como si se estuviera desplazando hacia donde crecen sus raíces, ¿no? Por ejemplo, esta raíz de aquí, vea, es como si fuera una de sus tantas patas o tentáculos, parece un pulpo. Yo la llamaría la palmera pulpo, pero aquí la conocen como la caminadora. Con los años puede que se vaya desplazando un poquito dependiendo de sus raíces. Aquí en este bosque hay que tener cuidado con absolutamente todo, como por ejemplo este árbol cuyo tronco está lleno de unas espinas delgaditicas. Tiene que fijarse muy bien porque si no, no las ve, se apoya y como un puercoespín le va a clavar todas las espinas en la piel. Aquí en este bosque sobrevivir no es fácil. Para las especies animales, ellos tienen que estar alerta, porque cualquier cosita aquí se lo puede comer a uno. También es el hogar no solo de la serpiente esta, la terciopelo, sino también de múltiples ranas venenosas. Las que hay aquí no son de las más venenosas, pero hay ranitas venenosas. Vamos casi 3 kilómetros caminando, 2 horitas dándole. Casi 2 horas, falta un poquito para las 2 horas. Pero ahí vamos, con los ojos abiertos y los oídos destapados. De fijo es una garcinia. Esa es la que yo pensé, que era como un zapotillo. Sí, vea la semilla. Ajá. Parece un zapote chiquitito. Uy, qué rico. Hay más por si quieren. A ver, No sabemos qué es. No estamos tan seguros. No sabemos muy seguros. No sabemos tampoco si de diarrea ni nada. No, para eso solo uno. Entonces voy a guardarlo y en media hora me dice cómo se siente. Y ahí yo decido. Voy a guardarlo aquí. Vean. Vea lo que encontramos aquí. Esta es una huella de lo que podría ser un jaguar o un puma. ¿Sí la ven? Es una huella felina, pero es una huella felina grande porque había comparado mi puño. Quiere decir que muy probablemente sea un jaguar lo que acaba de pasar por aquí. Que hay jaguares y hay pumas. Esto está tremendamente resbaloso y lleno de barro. Y la cosa es que no hay que sentir miedo. Si uno ve un jaguar o un puma, hay que sentir suerte. Más bien sentirse afortunado. Porque ellos, cuando sienten la presencia humana, huyen y se esconden de nosotros. Sería muy raro que apareciera por aquí un jaguar o un puma así, tratando de hacer amigos, pero se escuchan movimientos en los árboles. Así que pues los jaguares y los pumas no es el tipo de animal que nos dé miedo en esta expedición, más que posiblemente una serpiente o algún tipo de insecto que sí lo pueda picar y atacar. Hay una gran familia de monos araña. Es una hembra y se siente tal vez un poco intimidada por mi presencia, pero me toca pasar por debajo de ella y lo que ella está haciendo es orinar. Apenas uno pasa, le manda su chorro de orines. Tocó pasar rapidito porque ahí están con sus crías y me están vigilando, me están persiguiendo. Quieren asegurarse de que ya me fui de su territorio. Ya terminamos lo duro, son 7 kilómetros en 3 horas y 15, vea. Para llegar a este río que nos marca el camino de que ya los 7 kilómetros que ya hicimos de aquí para allá son subidas y bajadas. Ahora lo que vamos a hacer es atravesar este pequeño río, sentarnos ahí y descansar un rato. Nos quedan 14 kilómetros más, pero ya planito. Y los zapatos, sí señores, toca lavarlos después de esta travesía. Listo. Al agua, patos. ¿Dónde nos hacemos? Aquí en este pedacito. Sí, sí. De hecho usamos estas hojas. Que alguien cortó. Toca tener cuidado con las hormigas con los pies descalzos. Ahí las veo. Este será nuestro lugar de descanso. Vamos a comer alguito, unos minuticos y continuamos. Ya son las 11 de la mañana casi, las 5 horas más de caminata por allá. Entonces de aquí en adelante todo es planito. Sí, correcto. Ahorita vamos a cruzar un río aquí nomás, el río Sirena. Vamos a ver cómo está, si nos tenemos que quitar los zapatos o no. Viene una parte, bueno no, igual hemos venido juntos todo el rato. Se cayeron unas ramas. Sí. Segunda parte en acción. Esta camiseta no le cabe una gota más de lo empapada que está. Se puso intenso esto, ¿eh? Estos dos. Está lleno de mariposas. Amarillas. Amarillas y anaranjadas y rojas, y les encanta comer como las sales que seguro encuentran en las orillas de los ríos y en la playa también. A veces ve uno ese montón. Qué belleza, ¿no? Qué lugar. 10 kilómetros, casi 11 kilómetros, 4 horas andando. Este es nuestro comedor, nuestra parada del almuerzo. ¿Eso es un castor? Una paca. Una paca. Una paca. Un roedor grande, como un capibara, ¿verdad? Pero más pequeñito y con manchas.
Wow. blancas. Parece un castor, ¿no? Siendo sincero, es duro. 11 kilómetros llevamos, faltan 10 más para llegar a la estación donde vamos a dormir. Tengo un poquito de migraña, pero aquí tenemos almuercito. Esto aquí que contiene es como una tortilla con frijolitos, plátano, huevo. Esto es huevo, no, esto es pollo. Listos, 12:30 de la tarde, 11 kilómetros ya, entonces nos vamos por ahí para hacer los otros 10 que nos faltan. Barriga llena, lo que quiere decir que la maleta está un poquito ya más liviana. El peso lo distribuimos ya no solo en la espalda, sino también en la panza. Un poquito de migraña, sí, pero digamos que es normal en mi caso, yo sufro de migrañas de vez en cuando, ¿no? Pero nada grave. 10 kilómetros más en el bosque, camino recto, sin subidas ni bajadas. 5 kilómetros de aquí hasta un río, donde haremos la siguiente pausa. Miren esos arbolotes, es increíble. De esas cosas que es que ninguna cámara le hace justicia a esto. Equilibrio. Agárrate de mi hombro. Recuerden que están siendo grabados, ¿no? Para que no se caigan. Para ponerla más nerviosa. Es que la vaina es que si usted se moja los zapatos, eso no se le seca nunca. Equilibrio. Equilibrio. Listo. Híjole, ya vi dónde no pisar. Ya. Epa. Pues aquí es donde no. 5 años de ingeniería sirvieron para este momento. Valió cada semestre. Hemos llegado al río Pavo, que es todo esto aquí enfrente. Aquí sí nos va a tocar meter los pies. A los 16 kilómetros, 6 horas y media, hermano. ¿Usted cómo se siente? Es sudado, caliente. Sí, lo veo. Rico está el río para irse a meter un ratito. Sí, necesario la refrescada. Vamos a meter descanso de unos minuticos. Faltan todavía unos 5 kilómetros más, pero cada vez se pone más suave, ¿no? Hay que calcular muy bien las bebidas porque esto ya le queda un poquito, ¿no? Como aquí. Y faltan 5 kilómetros todavía. ¿Qué tienes, garrapatas? Sí, yo aquí también tengo. ¿En el pie? Yo creo que yo no. Vean esta aquí. ¿Cómo te das cuenta? A ver. Ah, son chiquiticas las hijo madres. Pero crecen. Y se pegan a la piel y empiezan a crecer con la sangre. Uy, esta agüita refresca bastante bien. Qué selva, amigos. Bueno, qué bosque, qué paisajes de respeto. 21 kilómetros en el bosque, experiencia salvaje. Yo de mí me metería completamente. Toca atravesar el río con los zapaticos en la mano, porque es que todo esto es solo parte del camino que es para allá. Listo, ya con pantaloneta, al agua patos, o como este río, se llama el río Pavo, al agua pavos, hermano, esto está refrescante, delicioso y completamente necesario. Allá mi grupo se va a ver algo, pero yo estoy como tan feliz en este río que me va a quedar más bien un ratico aquí en el agua. Vamos a buscar un rinconcito y nos vamos a meter tranquilos. Que ríos así de deliciosos no se encuentran todos los días. Esta piscinita se ve sabrosa. Espero que la serpiente o terciopelo no sepa nadar. Sí, señor. Fue pucha, eso que es lo que me está tocando. Son pescaditos. Bueno, son de los que le chupan a uno la piel muerta. Fue pucha, pero chupan duro, hermano. Pescadillos que le dan unos besitos al entrar al agua. Esto es vida, esto es pura vida. Con razón los costarricenses, ellos entendieron la vida, hermano. Esto es pura vida. Aquí mientras ellos van a ver un árbol que se llama el tico, que seguramente es muy bonito, y vuelven, se demoran como media hora en la que voy a estar aquí escuchando los sonidos de la naturaleza. Así que nos vemos en un ratico. Listo, aquí vamos de nuevo, los últimos 5 kilómetros para llegar al campamento donde vamos a pasar la noche. Las 2 noches, la de hoy y la de mañana. Y ahí se nos acaba el viaje en Costa Rica. ¿Cómo se llama ella? La mariposa morfo azul. ¿De qué habrá muerto? Alguien intentó comerla, digamos, ¿Algún bicho? algún animal, exacto, algún ave, La posiblemente. intentó comer, la atacó y ahí quedó. Exacto, porque ves que tiene unas partes Sí, picoteadas, ¿no? picoteadas. Ajá. Y Está muy le bonito el dieron. color azul, ¿eh? Ujú.
Amigos míos, yo no lo puedo creer. 21 kilómetros y 8 horas más tarde hemos llegado a la estación biológica de La Sirena. Coronamos, amigos míos. Esto de aquí es una pista de avioneta, una pista de aterrizaje, ¿no? Llegan avionetas, llegan helicópteros, eso por allá todos son paneles solares. Aquí está el restaurante donde uno come y eso. Vamos a ver dónde nos va a tocar dormir. 8 horas caminando en uno de los hiking, de los circuitos de caminatas más intensos y agresivos de este país. Hay otros más largos, hay unos senderos más largos, más tenaces, más intensos, pero este es uno de los de la lista de más intensos. Vamos a bañar, vamos a comer, vamos a descansar, que mañana sigue el día. No tan intenso, pero hoy. 8 horas, hermano, queda salvajada, 21 kilómetros caminando. Yo no lo puedo creer. Me duele hasta el apellido. ¿Puedo coger el de piña yo? Porque es que la piña de Costa Rica es de las piñas más sabrosas que yo he probado en mi vida, hermano. Qué buena recompensa. Esto es como una oficina, la gente que trabaja aquí, se prohibió el ingreso, solo personal autorizado. Y vea todos los zapaticos que hay de los guerreros que han venido por diferentes circuitos a este mismo lugar. Que hay diferentes maneras de llegar aquí. Nosotros escogimos la larga, la dura, la intensa. Se puede llegar en bote y ya está. No, señor, no en este canal. Aquí vamos a sufrir, vamos a sudar la gota para que ustedes vean este tipo de alternativas y también para bajar un poco esta barriga. Pero está bien interesante el lugar. Tiene su buen comedor y todo esto así, elevadito. Son habitaciones ahí, los camarotes con su buena mallita para los mosquitos, el mosquitero. Todo esto así alrededor, tiene sus baños, sus duchas, su vaina. Oh, está bien tenido, está bien hechecito, ¿para qué? Pero tiene calidad. Esto de aquí es mi cama, la parte de arriba de este camarote, en una jungla de camarotes, donde más tarde vendrán todos los turistas. A dormir en ellos está lleno el lugar, según me indican. 5 de la mañana. Ya estamos activos. Vamos a buscar la danda, un animal muy popular de la región. A ver si tenemos suerte, ¿no? Haga de cuenta que es como un hipopótamo con elefante, con cerdo salvaje, vegetariano, y vive por aquí, nocturno. Por eso hemos venido hasta ahora, ¿no? Porque a las 7 de la mañana, cuando sale el sol, se esconde a dormir. Estas son las playas aquí en el parque de Corcovado. No son playas para meterse al agua porque es bien picado el mar, ¿no? Pero este es el lugar en donde llegan las embarcaciones. Se puede llegar aquí directamente en una embarcación y ahí lo esperan en ese refugio para darle la bienvenida. Estos son algunos de los caminos también que hacemos para descubrir lo que este parque tiene por ofrecer. Y así como lo ven, este es el plan del día de hoy. Vinimos a ver las nubes de colores en un amanecer, obviamente en las aguas del Pacífico, donde no se ve el sol salir, pero se ven los colorcitos allá arriba en el cielo. Un par de expediciones más y ya mañana en este mismo lugar sale un barco que nos llevará a Puerto Jiménez en 1 hora y media más o menos de recorrido acuático en vez de 9 horas caminando, para devolvernos a la capital y darle fin a esta serie de videos costarricenses. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí mientras ese momento llega. Vea, esto es Costa Rica. Esta es la península de Nicoya y esta es la península de Osa. Si le hacemos suma a la península de Osa, es todo esto de aquí. Yo llegué a Puerto Jiménez y de ahí andamos en carro hasta La Palma y entramos por esta comunidad indígena. Y aquí, en Los Patos, ya entrando, toda esta región verde es el Parque Nacional de Corcovado. Caminé estos 20 kilómetros hasta La Sirena. Eso fue todo lo que hicimos, es una caminata interesante. Entonces mañana tomamos esta vía acuática que nos lleva de vuelta hasta acá, Puerto Jiménez, para irme manejando hasta San José y tomar un avión. Hay otro aquí por la costa de 16, pero es en la costa, ¿no? Con el sol. Aquí está en la sombra, más largo pero fresquito. Eso fue lo que hicimos. Ahí está el recorrido en el mapa. Ahora creo que encontramos la danta. Vamos a ver si se deja ver. Eso casi nunca se deja ver. Y parece que la encontraron. La encontramos. No se puede hacer ningún ruido. Usted se tiene que acercar sigilosamente y no hacer ningún ruido. No puede pisar una rama que se rompa, no puede toser, porque cualquier cosita la espanta y ya la deja de ver. Pero es gigante, oiga. Obviamente no igual de grande que un elefante, un hipopótamo, ¿no? Pero sí es mucho más grande en vivo de lo que yo imaginaba cuando vi las fotos. Y ya se fue, ya se perdió
en el bosque. O sea, llegamos apenas para verla por 2 minuticos nada más. Valió la pena la corrida y valió la pena el madrugón. Esto es lo más cercano que creo que vamos a estar del jaguar o del puma. Esto es caca de felino, de alguno de los dos. Y se sabe por el olor, huele a caca de gato. Los que tienen gato que no le limpian la arena en 2-3 días, ese olor es este olor. Y es de esta mañana, así que por aquí pasó o un puma o un jaguar. Verlo sería una gran suerte, ¿no? Por ahora nos conformamos con sus heces fecales, sabiendo que el hombre está por aquí. Y bueno, la caminata de hoy ha sido corta, pero la hemos hecho en un tiempo bastante lento porque la hemos disfrutado para ver, para analizar. Les voy a mostrar una cosa alucinante. Este es el día que más pasos había hecho yo cuando fui a unas cascadas y la playa de Ubita. He hecho 20.000 pasos. Otro día fueron 16.000. Un día importante también de caminatas aquí en Costa Rica. Vea esto. Esto fue ayer, 33.000 pasos. Y nada más hoy, siendo las 10 de la mañana, ya casi vamos para 10.000, ¿no? Pero un récord personal, ¿no? Y estamos ya aquí en el río Sirena. Ya les muestro por qué es tan chévere. No solo porque desde aquí se ve la garza azul, no solo porque desde aquí también podemos ver tal vez, ojalá algún cocodrilo o caimán, sino que el río desemboca ya en el Pacífico. En el mismo Pacífico donde mañana llegará una embarcación para hacer la ruta de vuelta a Puerto Jiménez, de vuelta a San José, de vuelta a casa. Pues por ahora simplemente me dedicaré a caminar por ahí, seguir viendo animalitos, aprendiendo mucho de la vida salvaje de este país. Mucho aprendizaje, muchas experiencias, muchos recuerdos me llevo de aquí. Y mañana les muestro cómo es nuestra ruta de escape del bosque. La ruta de salida de una de las experiencias más interesantes a nivel natural que yo haya tenido en mi vida. Esa ruta será por allá mañana en la mañana. Nos vemos mañana en la mañana. Esta es la salida en bote, ya tercer día, amigos. Toda esta gente se va hoy también. Sobrevivimos 3 días en el bosque de Corcovado. Vea toda esta gente de la fila para subirnos en unos botes que están allá, nadando al son de las olas del Pacífico. Como la orilla es pura roca, el bote no puede ir hasta aquí a recogernos. Así que cuando Mahoma no va a la montaña, ya saben cómo es la vuelta. Estamos todos aquí listos para subirnos a los botes que nos lleven de vuelta a la civilización. Vean esa logística, increíble, ¿no? Y la marea sí está alta, porque justo ayer esa banderita de Costa Rica se veía donde estaba clavada en la piedra, ¿no? Ya no se ve, y nos va a tocar así como nuestro amigo meternos para poder ingresar a la embarcación. Ese es el nuestro, tranquilos, tranquilos. Cuidado con las olas. Tranquilos que sí hay puesto. Rápido, rápido. Uy, aquí sí es sálvese quien pueda, hermano. Miren lo que acabamos de hacer, justo allá lo están haciendo también. Bueno, amigos, qué forma épica de despedirse de un país. Y así nomás, Corcovado queda atrás. ¡Qué lugar, señoras y señores! ¡Qué manera épica de salir de Corcovado a bordo de esta lancha por 1 hora y media de vuelta hasta Puerto Jiménez! Y no solo, salida épica de Corcovado, salida épica de Costa Rica. Nos vamos de este país 20 días recorriendo algunos sitios interesantes de Costa Rica. Conocimos muchas de sus playas. Tuvimos el placer de probar algunos platillos de su gastronomía. Conocimos personas interesantes en el camino, algunos parques nacionales, reservas naturales. Compartimos tiempo con muchas de las especies animales y vegetales más emblemáticas de este país. Y entendimos por qué Costa Rica tiene fama de ser tan bella. Me voy muy contento de aquí y con ganas de volver para recorrer aún más. Hicimos mucho del Pacífico en 20 días, faltaría el Caribe otros tantos. Por aquí yo prometo volver. Un país altamente recomendado para sus visitas, para sus vacaciones, para que conozca. Y acá donde comenzó la aventura termina. Muchas gracias a Costa Rent a Car que me dio la oportunidad de atravesar este país en este lindo Pichirilo, una empresa familiar, más de 35 años creo, papá e hija son los que tienen esta linda empresa, así que cuando usted venga a Costa Rica, ahí les dejo un PDF en la descripción de estos videos donde van a encontrar itinerarios, los hoteles que usé, toda la información, los guías, para que se peguen la rodadita por aquí. Y si lo hacen, tengan en cuenta que es muy importante tener un carrito para moverse bien, moverse libremente, conocer todos los lugares interesantes de este país. Así que ahí les dejo Costa Rent a Car, el PDF ahí en la descripción, sus redes. Disfruten Costa Rica, vengan a conocer esta linda tierra, ahí se los dejo.
Así que nada amigos, espero que les haya gustado esta mini saga costarricense. Yo me voy muy contento de esta tierra, de verdad que yo sabía que era lindo, pero no me esperaba que tanto. Ahí me espera el carrito en el cual me iré al aeropuerto, mañana a tomar un avión y por ahora a despedirme de esta tierra. Así que amigos míos, saludes a la abuela Tica. Espero que les hayan gustado estos videos. Nos vemos en el próximo, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Muchas gracias Costa Rica, la pasé muy bien en su tierra, la pasé muy rico por acá. Prometo que volveré. Chao, Lin.